La Unión Europea ha desbloqueado definitivamente 90.000 millones de euros para Ucrania y al mismo tiempo ha aprobado un nuevo paquete de sanciones contra Rusia. Pero detrás de esta decisión hay un proceso político complejo en el que las posturas de algunos países e incluso la reanudación del suministro de petróleo han desempeñado un papel clave. El oleoducto Druzhba, en esta historia, volvió a ser no solo una infraestructura energética, sino un auténtico instrumento de influencia política, que influyó directamente en la decisión de la Unión Europea y demostró hasta qué punto están entrelazadas la economía y la diplomacia. Y al mismo tiempo, en la propia Europa central se está formando un nuevo vector político, donde Hungría, tras el cambio de gobierno, habla de revisar el papel de la región en la UE e intenta reforzar su propia influencia a través de nuevas alianzas. A continuación, analizaremos en detalle cómo se tomó exactamente esta decisión, por qué la energía se ha convertido en el factor clave en la financiación de Ucrania y cómo estos procesos pueden cambiar el equilibrio de poder en Europa. Soy Mijail Gordovenko y estáis en el canal Focus. Vamos allá. La Unión Europea ha concluido uno de los procesos financieros más importantes de los últimos tiempos. El Consejo de la UE aprobó oficialmente el 23 de abril la concesión de un crédito a Ucrania por valor de 90.000 millones de euros, y esta decisión fue posible tras un largo periodo de disputas políticas, bloqueos y complejas negociaciones entre los países miembros. Se trata de un recurso financiero de gran envergadura, que debe cubrir una parte significativa de las necesidades presupuestarias de Ucrania en los años 2026 a 2027, es decir, apoyar de hecho el funcionamiento del Estado en condiciones de guerra, desde los pagos sociales hasta la financiación de sectores clave de la economía y la defensa, lo que convierte esta decisión no solo en una cuestión financiera, sino en una medida estratégica para todo el sistema de apoyo europeo a Ucrania. La decisión se tomó mediante el llamado procedimiento escrito, es decir, sin la votación clásica en la sala. Y este mecanismo prevé que todos los países miembros deben o bien apoyar la decisión por escrito o no expresar objeciones, lo que de hecho equivale a dar su consentimiento. Y precisamente este formato permitió finalizar el proceso sin un conflicto político abierto en la fase final. Al mismo tiempo, es importante entender que el momento clave no fue la votación en sí, sino lo que precedió a esta decisión, porque durante varios meses fue bloqueado por algunos países, en particular Hungría y Eslovaquia, que vinculaban el apoyo a la financiación de Ucrania con cuestiones completamente distintas, principalmente con la reanudación del tránsito de petróleo ruso a través del oleoducto Druzhba. Y es precisamente aquí donde vemos cómo la energía se convierte en una herramienta de presión política. Porque, de hecho, la decisión sobre decenas de miles de millones de euros estaba vinculada a una cuestión técnica y, a primera vista, muy específica sobre el funcionamiento del oleoducto que, tras sufrir daños, necesitaba reparación y restauración. La situación se desarrolló de tal manera que solo después de la reanudación efectiva del suministro de petróleo y su llegada al territorio de Hungría y Eslovaquia, ambos países aceptaron apoyar la decisión de la UE, lo que se convirtió en un factor clave para completar todo el procedimiento y eliminar las últimas barreras políticas. Paralelamente a la decisión financiera, la Unión Europea también aprobó el 20º paquete de sanciones contra Rusia, lo que subraya que el apoyo financiero a Ucrania y la política de sanciones de la UE sigan siendo partes de una misma estrategia destinada a aumentar la presión sobre Rusia y apoyar a Ucrania en la guerra. Sin embargo, incluso después de la adopción de esta decisión, queda una importante conclusión política. La Unión Europea es capaz de tomar grandes decisiones financieras, pero este proceso se vuelve cada vez más complejo y depende de compromisos internos, donde cada país puede utilizar sus propios intereses para influir en la política común. Y si lo miramos en un sentido más amplio, 90.000 millones de euros no se trata solo de dinero, sino de cómo funciona exactamente la UE en condiciones de crisis, hasta qué punto pueden mantenerse unidos y cómo las contradicciones internas influyen en las decisiones estratégicas que son importantes para toda Europa. Y precisamente por eso la segunda noticia está directamente relacionada con la primera, porque se trata de la reanudación del funcionamiento del oleoducto Druzhba, que de hecho se ha convertido en el factor clave en toda esta historia. Tras casi 3 meses de parón, el tránsito de petróleo a través del oleoducto Druzhba se reanuda, y esto ya ha sido confirmado oficialmente, en particular por el gobierno de Eslovaquia. La vicepresidenta del gobierno y ministra de Economía, Denisa Sakova, declaró que el proceso de puesta en marcha ya ha comenzado y que por parte ucraniana se ha iniciado el llenado del oleoducto. Esto significa que la infraestructura, que resultó dañada a consecuencia de un ataque ruso en enero, ahora está completamente restaurada y lista para funcionar.
Sobre esto también se pronunció anteriormente el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, quien confirmó la finalización de las labores de reparación y la disposición del sistema para reanudar el tránsito. Pero es importante entender que esta noticia en sí misma no trata solo de petróleo. Tras el daño al oleoducto Druzhba, surgió una seria tensión política entre Ucrania y algunos países de la UE que recibían petróleo a través de esta ruta. Hungría y Eslovaquia, de hecho, aprovecharon esta situación como argumento en las negociaciones con Bruselas, vinculando la reanudación del tránsito con el desbloqueo de la ayuda financiera a Ucrania. Y ahora vemos cómo estos dos procesos avanzan en paralelo. De hecho, Druzhba se ha transformado de ser una infraestructura en una herramienta de influencia que permite a ciertos países promover sus propios intereses dentro de la Unión Europea. Y el tercer elemento importante de este panorama es el cambio de rumbo político de Hungría tras las elecciones y la aparición de un nuevo líder que podría cambiar de manera significativa el papel del país en Europa. Según informa el medio político, el futuro primer ministro de Hungría, Péter Mayer, está promoviendo la idea de reforzar la cooperación entre los países de Europa Central. Y al mismo tiempo no apuesta por una plena aproximación a Europa Occidental, sino por la creación de un bloque regional más fuerte. Su enfoque se basa en que los países de la región tienen intereses comunes y deben actuar de manera más coordinada dentro de la UE. Esto significa que Hungría podría pasar de la política de confrontación, que fue característica bajo Orbán, a una estrategia más compleja de creación de un centro regional de influencia. Según Político, una de las ideas clave es la unión del Grupo de Visegrado y el formato de Slavkov, lo que podría crear un nuevo bloque político en Europa Central. Si esta estrategia se lleva a cabo, podría cambiar el equilibrio de poder en la Unión Europea, ya que, en lugar de posiciones individuales, surgiría una voz regional coordinada. Y esto significa que decisiones como la financiación de Ucrania o las sanciones contra Rusia pueden depender cada vez más de las negociaciones internas entre los países de Europa Central. Si observamos estos procesos en conjunto, se hace evidente que Europa está entrando en un periodo en el que la política, la economía y la seguridad están cada vez más entrelazadas. Y la cuestión principal ahora no es solo la financiación o las decisiones individuales, sino cómo está cambiando el equilibrio de poder dentro de la Unión Europea y si podrá seguir siendo unida en las nuevas circunstancias. Escribid en los comentarios cómo valoráis estos cambios y suscribíos al canal Focus. Quedan aún más temas importantes por delante.